Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Gracias a Dios que nos permite estar en esta mañana reunidos como iglesia. Ahora que vamos a ver este tema tan importante, y les voy a pedir que me acompañen a primera de Timoteo, capítulo 3. Vamos a continuar con nuestras exposiciones en el libro en la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Estamos ya en el capítulo 3, en la última sección, empezando en el versículo 14. Primera de Timoteo, capítulo 3, empezando desde el versículo 14. Muy bien. Dice la palabra de Dios en esta mañana, en esta porción: te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Vamos a orar. Padre, Dios bueno y eterno, te damos toda la gloria y honra. Te pedimos en esta mañana que tu Espíritu Santo sea con nuestras mentes y corazones al ser expuestos a esta porción de las Escrituras, en la cual tú nos defines tu iglesia. ¿Qué es tu iglesia? ¿Cómo se identifica tu iglesia? ¿Cuál es la función de tu iglesia? Y que nos hables en esta mañana por medio de esta porción. Tu Espíritu Santo trate con nuestras mentes y corazones. Lo pedimos en el nombre de Cristo, sabiendo que es por su mérito por el cual tenemos entrada. Amén. Amén. No es raro en nuestros días encontrar personas que piensan que un compromiso con la iglesia es algo opcional, o incluso que es algo irrelevante al cristianismo. En nuestros tiempos, especialmente de este lado del mundo, la iglesia es vista en términos de consumidor. La iglesia funciona mientras satisface mis necesidades. También vemos como muchos lo que llaman el hiperindividualismo, un cristianismo del sector privado, por llamarlo de alguna manera. Yo soy cristiano y asisto a una iglesia para ver qué más me ofrece el cristianismo. Todo se centra en mí, en mis necesidades, mis satisfacciones. Solo voy cuando quiero a la iglesia, no me involucro en la iglesia, ni en su servicio, ni en sus finanzas, ni con los hermanos. Y lo único que me importa es lo que me hace sentir bien a mí. Ese es el pensamiento moderno incluso acerca de todo. Y es una de las falsas enseñanzas también, que Jesús no es religión, es relación. Que mi vida cristiana es asunto privado entre Dios y yo. El Dios al que yo quiera creer, como yo quiero adorarlo. Y la iglesia me es útil mientras me sirva a mí y se alinee con mis propósitos. Contrario a este pensamiento moderno, escuchen tres declaraciones de tres grandes hombres en la historia del cristianismo. Agustín de Hipona dijo: no puedes tener a Dios por padre si no tienes a su iglesia por madre. Martín Lutero dijo: aparte de la iglesia, la salvación es imposible. Juan Calvino, en su famoso libro Institución de la Religión Cristiana, dijo lo siguiente: puesto que ahora nos proponemos hablar de la iglesia visible, aprendamos incluso del título más sencillo, madre. Cuán útil y a la vez necesario es que la conozcamos, pues no hay otro modo de entrar en la vida a menos que esta madre nos conciba en su seno, nos dé a luz, nos alimente en sus pechos y, por último, a menos que nos tenga bajo su cuidado y guía hasta que, despojándonos de la carne mortal, nos hagamos como ángeles. Nuestra debilidad no nos permite ser expulsados de su escuela hasta que hayamos sido alumnos durante toda nuestra vida. Definitivamente estos hombres tenían una clara visión de la importancia de la iglesia. Y hoy llegamos a esa importante porción de la Biblia, de las Escrituras, en la cual vemos la importancia de la iglesia. Nos describe la iglesia. Y hay pocos pasajes que, como este, nos describen claramente esa importancia de la iglesia. En nuestros estudios en 1 de Timoteo,
Hemos observado que Pablo le escribe a Timoteo cómo debe de ser el orden y cuál debe de ser la estructura en la iglesia. Y claramente, hablando de esto, es necesario llegar entonces a dar este resumen donde nos describe a la iglesia, y la describe como la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Y primeramente nos describe la razón de la carta. Pero antes de entrar al texto, y para entender mejor la razón de la carta, es necesario y debemos dejar bien claro a qué se refiere el Nuevo Testamento con iglesia. La palabra griega para iglesia es eclesia, que literalmente significa los llamados afuera. Y se usaba para aquellos que eran llamados para una asamblea. También para referirse en algunas ocasiones para asamblea de ciudadanos. Y cuando se refiere en relación a los cristianos, se refiere en dos formas. Varios estudiosos, varios que han estudiado de la palabra usada en el Nuevo Testamento, revelan que cuando es usada en relación con el pueblo de Dios, esa palabra es usada 91 veces para referirse a iglesias particulares e individuales. Como por ejemplo la iglesia de Éfeso, donde Timoteo pastoreaba cuando Pablo escribió esta carta. Asambleas locales de creyentes en un área determinada, reunidos para abiertamente confesarse como discípulos de Jesucristo, asociados para adorar corporativamente, hablar con Dios corporativamente, proclamar la palabra de Dios, evangelizar a los perdidos, nutrir a sus discípulos, cuidar a los necesitados, disciplinar el desorden, observar las ordenanzas del bautismo y la cena del Señor. Y todo esto se hace dentro del contexto de la iglesia local. Y como observábamos la ocasión anterior, estas iglesias tienen una estructura y un orden, en el cual vemos oficiales dentro de la iglesia, que son los pastores y los diáconos. Los pastores para el gobierno y los diáconos para el servicio. Y como estos deben tener ciertos requisitos que se deben cumplir y deben de ser evaluados cuidadosamente. Así es como Pablo, Bernabé, incluso Timoteo hacían, estableciendo iglesias en varios lugares y dejando ancianos en cada iglesia local. Entonces estas se está refiriendo a iglesias locales, son iglesias locales. Pero bien, esta palabra también se usa de otra forma principal. Se usa 19 veces en referencia a la iglesia universal. Y la iglesia universal, en simples palabras, son todos los creyentes de todo tiempo y todo lugar. Déjenme repito. La iglesia universal son todos los creyentes en todo tiempo y todo lugar. Es decir, que incluye una forma, de alguna forma incluye a todas las iglesias locales de una forma colectiva. En otras palabras, es una forma de referirse a los elegidos de Dios. Entonces, iglesias locales e iglesia universal. Y para unir estas dos, la iglesia universal se puede observar como una expresión tangible y concreta en cualquier espacio o tiempo por medio de un organizado y visible cuerpo de creyentes, es decir, iglesias locales. Eso quiere decir que no puedes decir que eres parte de la iglesia universal sin un compromiso a una iglesia local. Bien, eso es una corta definición de lo que es iglesia. Ahora, habiendo definido la iglesia, ahora sí entremos al texto para ver esto. Versículo 14 dice: te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso de que me tarde. Recordemos que en el contexto Pablo estuvo en Éfeso con Timoteo, pero él tuvo que partir hacia Macedonia y dejó a Timoteo encargado en ese lugar porque la iglesia de Éfeso necesitaba que se corrigieran algunos errores. Particularmente algunos de los ancianos o hermanos que estaban en esa iglesia comenzaron a enseñar doctrinas extrañas. Y Pablo ya estaba apartado un poco de tiempo y parece ser que pudiera prolongarse más su ausencia, y para ayudarle, por lo tanto, decide escribir esta carta. Y por eso vemos que dice: pero en caso de que me tarde.
mejor te escribo esto porque puede que me tarde más de lo planeado y no vaya a ser que se desvíen antes. Aquí están estas instrucciones apostólicas para ayudarte, Timoteo, en caso de que me tarde. ¿Y cuál ha sido el propósito, su preocupación principal y primordial hasta este punto? Dice, te escribo estas cosas. Bueno, primero lidió con la doctrina de la iglesia, lo que se enseña en la iglesia. Después, en la importancia de la oración colectiva y cómo deben de ser los varones en la iglesia, así también como el comportamiento de las mujeres dentro de la iglesia, es decir, comportamiento y prácticas dentro de la iglesia. Y después, con los oficiales de la iglesia y los requisitos de estos oficiales. Es decir, que ha estado tratando todo lo relacionado con la iglesia. Y aún después de esto, lo continuará haciendo. Y es lo que dice en el texto 15. Te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Cómo es necesario ser. O cómo las personas deben conducirse. Cómo deben comportarse. Cómo debe conducirse uno. Te escribo estas cosas para que sepas cómo debe conducirse uno. Y no es en un sentido general o en un sentido social. No le está dando lecciones de ética o de etiqueta. No le está diciendo cómo es que debe contestarles apropiadamente a las personas o cómo ser formal en algunos asuntos. No. Esto es específico dentro de la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Y debemos recordar que este asunto del orden apropiado en la iglesia, su doctrina, su práctica y vida, es algo que le preocupaba mucho a Pablo. Y estaba tan preocupado por esto que dejó a su mejor colaborador, su discípulo en Éfeso, precisamente para corregir estos asuntos de los cuales se había desviado y dejar a la iglesia con el orden apropiado. Y para ayudar con eso, Pablo le escribe a Timoteo y le da esas instrucciones detalladas acerca de cómo debemos de andar, de cómo debemos de comportarnos en la casa de Dios. Solo por si acaso Pablo fuera impedido a volver, es lo que dice. Ahora, ¿por qué era tan importante para Pablo los asuntos de la iglesia? El comportamiento, la doctrina, todo en cuanto al orden y la estructura. Y nos dice aquí particularmente el por qué es tan importante cómo nos conducimos en la iglesia local. Porque todo lo que se hace en la iglesia local está arraigado en dos realidades muy importantes. La gloriosa identidad de la iglesia como el lugar especial de habitación de Dios. Es el lugar donde Dios se manifiesta en la tierra. Pero en segundo lugar, en la importante y única función de la iglesia como el pilar y sostén de la verdad. Entonces veamos la identidad de la iglesia como el lugar especial de habitación de Dios. Es lo que Pablo dice, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. En primer lugar, este es un Dios vivo. El Dios que vive por siempre y para siempre, que es eterno. Y dice que la iglesia es su casa, su morada. La iglesia es el lugar donde Dios mora en la tierra con los de su casa, con los de su pueblo, con los que son suyos. Ahora bien, todos sabemos, conocemos, que Dios es omnipresente. Está en todos lados. No está limitado por espacio o por materia. Es decir, que Dios está presente en todo lugar y en todo el tiempo. ¿Acaso soy yo un Dios solo de cerca? Declara el Señor, y no un Dios de lejos. ¿Podrá alguien esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. Jeremías 23, 23 al 25. Lo vemos también en Salmo 139, cuando el salmista escribe: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O dónde me huiré de tu presencia? Ningún lugar, sería la respuesta. Dios está en todas partes. Al único lugar donde pudieras ir, donde Dios no estará, es el infierno. Donde lo único que verás
será la ira de Dios. Y aunque la Biblia habla de que Dios está presente en todo lugar, de que Él es omnipresente, también menciona que Dios está presente en lugares particulares y especiales con relación a su pueblo. Se nos dice que Dios está en el cielo, lugar especial y único de morada espiritual. Otra forma de verlo es que el cielo es el lugar donde la gloria y la majestad de la presencia de Dios es manifestada de una forma particular y única. También se nos dice que Dios moraba en su templo físico, lugar especial y único de morada física y visible. En el Antiguo Testamento, la presencia santa y majestuosa de Dios se manifestaba particularmente en el tabernáculo o en el templo de Jerusalén, en el lugar santísimo. Ese era el lugar donde se manifestaba única y exclusivamente la presencia de Dios. Se nos dice que Dios moraba entre el pueblo de Israel también, y más lugares específicos y unos en sus tratos con el hombre, en los cuales Dios tiene su morada. Podemos observar que Dios, siendo omnipresente, Él decide hacer manifiesta su presencia de una forma única y especial para el bien de su pueblo, de una forma que no se manifiesta en ningún otro lugar. Entonces, estas verdades que parecen contrarias, en realidad no lo son. Dios está presente en todos lados, pero particularmente en ciertos lugares donde Él decide morar y hacer su presencia más especialmente manifiesta. En el Antiguo Testamento fue el cielo, el tabernáculo, el templo, etc. Ahora, en el Nuevo Pacto, ¿habrá algún lugar donde Dios decida morar de una forma única y especial? Hablando físicamente de algún lugar particular, poniendo coordenadas geográficas, la respuesta es no. Dios se hizo manifiesto en la tierra de Canaán, en la tierra prometida en el Antiguo Testamento, luego en el templo particularmente que se reconstruyó en la ciudad de Jerusalén. Pero en el Nuevo Pacto, Dios ya no está particularmente en algún punto geográfico. Y eso es lo que Jesús aclara con la mujer samaritana. Los samaritanos decían que a Dios se le debía de adorar en cierto monte. Los judíos decían que Dios se le debía de adorar en el templo. Y Jesús le dice: mujer, cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y lo que le dice es que por causa de su venida habrá un gran cambio con respecto a sus costumbres, particularmente con el lugar de morada de Dios, el lugar de adoración de Dios, el lugar aceptable de adoración, el lugar especial de la presencia de Dios y su intención única con las almas y su interacción única con las almas de los hombres. Ya no será limitado a un lugar especial o particular. Al venir Cristo, el templo de Jerusalén ya no es la casa de Dios, y además ahorita está destruido. El sistema antiguo de adoración está obsoleto. Cristo vino a cambiar todo eso. Entonces Dios ya no tiene lugar específico donde morar. Sin embargo, Dios tiene una nueva casa donde morar aquí en la tierra. Esa casa de Dios no tiene un lugar geográfico específico, no es en algún edificio en particular. La nueva casa de Dios, el lugar especial donde Dios manifiesta su presencia de una forma única y especial bajo el nuevo pacto, es su iglesia. Es el lugar donde Dios mora con su pueblo y donde manifiesta su presencia de una forma especial. No tiene que ver con este edificio, no tiene que ver con la ciudad en la que estamos o la colonia en la que estamos. Algunos decimos, en ocasiones vamos a la iglesia y se entiende que es el lugar de reunión de la iglesia local. Nada malo con eso. A veces nos referimos a veces también como el templo o el local. Es el lugar físico este.
¿A qué nos referimos? Pero realmente la iglesia son las personas que se reúnen en el lugar. Son las personas que se congregan. La asamblea que está presente en ese edificio. Son las piedras vivas con las que Dios está edificando su templo, su casa, su morada. A los Efesios le dice lo mismo. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y todos esos que se reúnen como miembros de la iglesia local no son considerados como cristianos individuales, sino como una sola entidad, como un solo organismo. Es un grupo de creyentes que están unidos por la sangre de Cristo en un lugar físico particular para adorar al Señor Jesucristo y para avanzar su reino en el mundo por medio de predicar su palabra y su evangelio. La iglesia son personas que abiertamente han confesado a Cristo como su Salvador, han creído en el evangelio, se han bautizado y pertenecen como miembros a la iglesia. Se reúnen para adorar, proclamar la palabra de Dios, se reúnen para orar, tener comunión, para nutrir discípulos, equipar a otros creyentes, cuidarnos mutuamente, amarnos mutuamente y mostrarnos a Cristo los unos a los otros. Esa es la iglesia local. Y su identidad como lugar especial de morada del Dios vivo y verdadero. Es el pueblo de Dios como una comunidad donde Dios mora y se manifiesta de una forma especial y única. Donde podemos sentir su presencia, ver su gloria y su poder como en ningún otro lugar en el mundo. A lo mejor puedes ir a Marte y estar más lejos de Dios que cualquiera. Pero puedes ir a lo más remoto y solitario del mundo, y si hay 2 o 3 creyentes reunidos, Dios está morando en medio de ellos. Y ese es el énfasis de 1 de Pedro 2:5. También ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. Como creyentes, individualmente somos piedras, pero todos juntos, unidos como uno, somos un edificio espiritual donde mora la presencia del Dios vivo. Bueno, esa es la identidad de la iglesia. La iglesia es la casa del Dios vivo. Ahora, la función de la iglesia como columna y sostén de la verdad. La función única e importante de la iglesia es de ser columna y sostén de la verdad. Y esta función está particularmente relacionada, dice, con la verdad. Podemos ver que esta epístola comienza con falsedad y engaño por parte de unos y mentira por parte de algunos maestros, y eso debe corregirse porque la verdad debe de ser predicada. Y después vemos en el capítulo 2 que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. La verdad para salvación, la verdad para santificación y crecimiento espiritual. La verdad es muy importante. Y lo que podemos ver, contrario al pensamiento del mundo, en la sociedad actual en general, sí hay algo como verdad, como la verdad. No una verdad que existe entre muchas otras, la verdad absoluta. Una verdad que no cambia dependiendo de persona o el tiempo en el que vive. Es la única verdad absoluta y aplica para toda persona y para todo tiempo. Y nos dice que la iglesia del Dios vivo es la columna y sostén de la verdad. Ahora, la verdad a la que particularmente se refiere Pablo en nuestro pasaje es la completa revelación especial de Dios, que se centra particularmente en la persona de Jesucristo, quien es la verdad encarnada. Y es lo que estaremos estudiando, Dios mediante, la próxima semana. Pero en general esta verdad es la palabra de Dios.
la verdad por la cual dice Jesús, somos santificados. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17:17. Imagínate, si Dios no nos hubiera revelado su verdad, todos estaríamos condenados y sin esperanza. Y de la misma manera, en el error no hay salvación. ¿Qué tan importante es la verdad? La única manera es por medio de la verdad, que debe ser preservada y proclamada fielmente, de una forma precisa al mundo. Así es como el reino de Dios avanza en la tierra, proclamando la verdad de Dios sin alteraciones. Y esto nos dice algo acerca de esta función especial y única de la iglesia, sobre este producto que tiene la iglesia. La iglesia ofrece la verdad, tal como es. Y eso nos dice que la iglesia es columna y sostén de la verdad. Veamos primero que la describe como columna de la verdad. La columna es aquello que sostiene la estructura en su lugar. Si se remueve una columna de un edificio, este se vendrá abajo por completo. Para derrumbar edificios muy altos, muy grandes, no existen supermáquinas gigantes que los puedan derrumbar sin hacer daño. Lo que hacen es poner bombas en las columnas del edificio para que cuando explote las columnas truenen y el edificio se venga abajo en el mismo lugar. Otro ejemplo bíblico es el de Sansón, cuando dice: déjame tocar las columnas sobre las que el edificio descansa. Y todos conocemos la historia, que Dios le dio las últimas fuerzas, estando él en las columnas para derribarlas. Y al derribar esas columnas, todo el edificio se vino abajo. Entonces, una columna o pilar es donde descansa y sostiene la estructura principal. La iglesia es esta columna, y el edificio que mantiene estructuralmente es la verdad. La iglesia es la entidad que sostiene la verdad, la mantiene íntegra en este mundo. Esa es su función, de guardar la verdad. La segunda que vemos es que la llama sostén de la verdad. La Reina Valera 60 lo describe como baluarte de la verdad. Esto nos da una idea, pero la palabra que se usa aquí es mejor traducida como terreno, como un soporte para hacer que algo sea estable o firme. Otra palabra para eso que usamos es fundamento o cimiento. Es lo que afirma, preserva y estabiliza y hace permanente la estructura del edificio. La iglesia es este cimiento y la estructura que mantiene es la verdad. La iglesia es la entidad que preserva y le da estabilidad y permanencia a la verdad en el mundo. Esa es su función. Entonces, la iglesia, como columna y sostén de la verdad, es por medio de la iglesia es que la verdad es preservada y entregada íntegra a este mundo perdido. Esa es su importante función. Y esa es su función hasta el día que Cristo regrese por su preciosa novia, su iglesia. Esa es la función. La iglesia debe de proclamar la verdad, debe enseñar la verdad al mundo y a otros creyentes, defender la verdad de los errores y de las falsas doctrinas, preservar la verdad, enseñarla tal como nos fue entregada a las siguientes generaciones, sin adulterar ni diluir, como muchos han hecho hoy en día con el Evangelio, de mantenerse firmes en la verdad. Esa es la importante función y rol de la iglesia que Dios le ha dado como columna y sostén de la verdad. Y cada iglesia local, como parte del todo, tiene esa misma función. Para eso está la iglesia. Esa es la función de la iglesia. La iglesia jamás tuvo la función de proveer entretenimiento. Jamás tuvo la función de ser un centro recreativo o de ser un club social, y mucho menos un grupo de religiosos entre muchos otros. La iglesia del Dios vivo se trata de su verdad.
predicando, defendiendo, preservando, manteniendo y enseñando la verdad. Podemos ver entonces por qué Pablo estaba tan preocupado con los asuntos de la iglesia. Por cómo debe de comportarse uno en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo. Por la gloriosa identidad de la iglesia como la casa de Dios y por su función como columna y sostén de la verdad. Y es por esta misma razón que Pablo escribe estas cosas a Timoteo. Esa es la razón de la importancia de la carta y de la razón de la carta. Para terminar, ¿cómo nos afecta esto? ¿Cómo nos afecta? Primero, si la iglesia es el lugar especial donde mora la presencia de Dios, es decir, la casa de Dios, podemos ver entonces una razón de mucho poder de por qué debemos estimar altamente, amar profundamente y ser grandemente devotos a la iglesia local. El pastor no es el único que debe dedicarle horas y horas a la iglesia. Claro que como responsabilidad es lo que va a tener que hacer un pastor, pero ese es un llamado para todo miembro de una iglesia local. ¿Quieres estar donde Dios habita? Reúnete con la iglesia. Asiste a las reuniones de tu iglesia local. Bueno, mi Dios es omnipresente y está en todos lados, yo puedo adorar en todos lados, puedo adorar a Dios donde yo quiero, no ocupo ir los martes de oración, yo puedo orar en mi aposento, en lo secreto, no ocupo ir al estudio de matrimonio, ni al de varones, ni al de mujeres, al de jóvenes, es más, ni siquiera ocupo ir los domingos. No hay necesidad, porque Dios siempre está conmigo. Déjame decirte que si tú piensas esto, déjame decirte que estás muy equivocado. Puedes tal vez sentir algo como que es Dios en tu vida, pero si tú eres negligente con la iglesia del Dios vivo y no estás comprometido con la iglesia local, estás más bien alejándote de Dios. Porque Dios ha establecido manifestarse en su iglesia. Y no manifestarse en ningún otro lugar, sino en la asamblea de los santos, en medio de quienes Él ha llamado afuera de este mundo y los ha llamado hacia Él. Y hay otro lugar donde Dios hace morada en la tierra, y es el corazón del creyente. El Espíritu Santo mora en el corazón de todo creyente, y aún así Dios no se manifiesta de la misma forma como lo hace en medio de su iglesia. Individualmente es verdad que Dios habita en ti por medio de la persona del Espíritu Santo, pero lo más grandioso es que cuando ese cristiano individual, donde mora el Espíritu Santo, es unido a otro creyente individual, donde mora el Espíritu Santo, son unidos maravillosamente por el mismo Espíritu que mora en ambos, cubiertos por la sangre de Jesucristo, en las manos del Padre amoroso que los ama y cuida de ellos. ¿Lo pueden ver? La importancia de la asamblea local de creyentes, donde están reunidos varios creyentes en Jesucristo, el Dios Trino habita en medio de ellos. Amén. La adoración privada, incluso la adoración familiar, tan importante como es eso, no es lo mismo, ni es sustituto para reunirte a tu iglesia local. Dios sí es quien ha dicho esto. Esta es la palabra de Dios. No es idea de hombres que tú tengas que venir a reuniones a la iglesia. Es la voluntad y mandato de Dios que te congregues, que te reúnas cuando tu iglesia local se reúne. Y para todo verdadero creyente, eso debería realmente ser un gozo. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Salmos 27:4. ¿Te gozas cuando te dicen vamos a la iglesia? ¿O vamos a reunirnos con la iglesia?
Yo me alegraré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Salmo 122:1. Yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Hay un gozo. Venir a estar con el Señor, en medio del Señor, con los creyentes en su iglesia. Además, si la iglesia es la casa de Dios, debemos ser más conscientes de lo que hacemos en ella. Hermanos, la iglesia no tiene programas de entretenimiento, tiene programas de crecimiento espiritual. Amén. Las reuniones particulares de grupos tienen la intención de proveer la palabra de Dios particularmente para esa área de tu vida. Por ejemplo, la reunión de matrimonios no es una reunión casual para que los matrimonios puedan socializar. Es para estudiar la palabra de Dios en cómo Dios quiere que nosotros vivamos nuestros matrimonios, para su gloria y su honor. Cada actividad, cada reunión de la iglesia, todo el programa de esta iglesia local tiene el propósito de edificar, enseñar, influir, preparar, equipar a los creyentes por medio de la verdad de Dios. Cada taller que se hace es para ti. Cada reunión es para ti. La escuela dominical es para ti. Los convivios son para ti también, donde puedes practicar el amor en comunión con otros santos. Aprendes también a soportar los unos a los otros, a orar los unos por los otros, a exhortarnos los unos a los otros. No es solo diversión, aún los convivios tienen un propósito edificador, para que seas santificado por medio de su verdad, de la cual la iglesia es columna y sostén de la verdad. Cuando nos reunimos como iglesia, venimos para tener comunión con el Dios vivo. Porque es donde Dios dice que Él habita especialmente. Es la casa de Dios. Qué importante es también cuando hablas incluso mal de una iglesia local. O cuando criticas y hablas mal de la iglesia del Dios vivo. Es decir, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo cuando te metes con la iglesia? Cuando deshonras y la desafías. Cuando tú como miembro te comportas de tal manera que desafías a tus pastores, a los cuales debes de someterte y no los respetas. Cuando traes división o pecados que lastiman a la iglesia. ¿Entiendes con lo que te estás metiendo? Te estás metiendo con el templo del Dios vivo. Lastimar a la iglesia de alguna manera es meterte con Dios mismo. Y despreciar a la iglesia es despreciar al Dios que ahí habita. Hermano, la iglesia del Dios vivo es un organismo vivo, nutrido por la palabra, guiado por el Espíritu Santo y que es importante para Dios. Cuando nos reunimos como iglesia, seamos lo que Dios quiere que seamos y hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Que esta verdad quede arraigada en tu corazón. Considérala seriamente, lo importante que es la iglesia del Dios vivo. Por ejemplo, venir sin previa preparación. Pudieras entrar a la casa de un presidente, de una figura importante, a lo mejor, o ir a una entrevista de trabajo, sin haberte bañado, perfumado, puesto tus mejores trapos. No. Te alistas, te preparas. ¿Y no te preparas para ir a la casa de Dios? ¿No es Dios más digno? Amén. Al venir a la iglesia, venimos en la presencia de Dios, como sacerdotes del nuevo pacto. Hagámoslo entonces con entendimiento, con cuidado y devoción. Finalmente, a lo mejor vienes porque tus padres te obligan, porque alguien te invitó, a lo mejor no tenías muchas ganas de venir, no tienes deseos realmente de estar en la iglesia. Te la pasas a lo mejor jugando, no saboreas los asuntos de Dios o de la iglesia. La comunión de su pueblo es como otra reunión social, simplemente hay personas reunidas ahí. De hecho, a lo mejor te hace sentir como hasta castigado. Qué horrible lugar estás si tú te encuentras
si tú no encuentras el placer de estar enamorada de Dios en la tierra. Déjame decirte, si es así, aún no estás preparado para el cielo. Nuestras reuniones como iglesia local no son para nada comparados con la grandeza de la reunión celestial que tendremos en la gloria futura. Amén. Pero las reuniones de la iglesia local son una probada de lo eterno. Si no encuentras tu gozo en ello, no tendrás gozo en el cielo. Pero hay esperanza para ti si te entregas tú hoy a Cristo. Él cambiará tu corazón, que lo que antes despreciabas, ahora ames y disfrutes. Y así la iglesia de Dios vivo, la casa de Dios, columna y sostén de la verdad, será para ti un gran gozo, será para ti una gran bendición, tanto de pertenecer como de estar, porque allí está el Dios de tu salvación. Amén. Y dirás como el salmista, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de impiedad. Salmos 84:3. Entonces corre a Cristo en fe y arrepentimiento y podrás ser parte de la iglesia que Él compró con su sangre. Amén. Y entonces podrás decir, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Amén. Padre, Dios celestial y eterno, damos tantas gracias por la iglesia que tú has comprado con tu preciosa sangre, la sangre de tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos porque tú pagaste el precio. Tu Hijo Jesucristo murió en la cruz por nosotros. Y tú has comprado un pueblo, has redimido un pueblo para ti, para que sea la gloria de tu Hijo, y nosotros estamos incluidos ahí. Y qué importante es ese cuerpo, qué importante es la novia de tu Hijo, la cual se está preparando, lavando, santificando por medio de tu verdad. Y esa es nuestra oración, que tú sigas santificando a tu iglesia por tu verdad. Tu palabra es la verdad. Ayúdanos a ser fieles a tu palabra, a ser fieles a cada texto bíblico. Ayúdanos a ser una iglesia fiel, que se congrega en las reuniones, que te ama a ti, que ama a tu iglesia. Cambia nuestras mentes y nuestros corazones para poner nuestra visión en lo eterno. Porque tu iglesia se unirá, la iglesia se unirá a Cristo. Y ese es nuestro deseo. Prepararnos para ese glorioso día, las bodas del Cordero. Sigue obrando en tu iglesia, lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.